Este programa es patrocinado por Licores 43 grados. Óptica Ven Visión. Ver bien para vivir mejor. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Pelos, donde las historias no se cuentan, sino se desenredan. Hoy tengo una invitada con la que comparto confesiones y momentos inolvidables. Una villana, Miss Venezuela Mundo 1980. Y una mujer con una mirada poderosa única. Bienvenida, Hilda. Ay, gracias, mi amor. Hasta que por fin. Hasta que por fin estamos juntos aquí en este podcast. Hasta que por fin tu podcast. Estoy muy contenta de estar aquí. Bienvenida, para mí es un grato placer tenerte aquí conmigo. Gracias igualmente, amigo. ¿Quién es Hilda Brahms? Hilda Brahms es una chica muy tímida, aunque ya ha superado la timidez, pero una chica tranquila, introvertida, realmente poco sociable. Lo que pasa es que en mi Venezuela me obligó a como que abrirme un poco, porque ese fue un deseo que yo tenía desde pequeña. Te voy a contar algo que la gente no sabe. Cuando yo era pequeña, mi mamá me tenía que obligar a jugar, porque yo siempre quería estar detrás de mi mamá, bajo la falda de mi mamá. Y porque, bueno, yo era muy poco dada, incluso con mis primos, era muy callada, muy introvertida, y yo misma me di cuenta que yo necesitaba abrirme un poco más porque me gustaban los chicos. Ya cuando empecé, cuando tenía como 11 años que me desarrollé, me empezaron a gustar los chamos, y entonces yo me enamoré de uno de un vecino que yo tenía ahí mismo en la urbanización donde yo vivía, locamente enamorada, pero él no sabía nada, por supuesto, y yo sufría horrores por él. Entonces yo me di cuenta que yo tenía que ser más abierta a hablar, pero yo me quedaba tiesa, no hablaba. Entonces me di cuenta, me sentí un poco como que incómoda con el hecho de ser tan tímida, y eso lo he superado. Pero Hilda Brahms siempre ha sido una mujer, incluso te voy a decir algo que la gente se va a sorprender, insegura, una mujer insegura, con toda la belleza y con todo eso que yo reflejo. Pero la belleza da poder. He sido, sí, yo sé, pero ese poder, como yo nací, fíjate tú, te voy a contar que mi abuela era evangélica. Entonces, ese hecho de ir como que tapando un poco el hecho de que la belleza no es tan importante como cultivar el alma, que eso me sirvió muchísimo, pero yo fui tratando como de tapar la parte bella, ¿sabes? No, como decir, oye, esto es, sí es un regalo de Dios, un don y todo, pero, o sea, no tengo que sentir que con la belleza yo tengo todo. Entonces fui tapando un poco eso, a lo mejor eso influyó. Yo no, si bien yo supe utilizar la belleza, porque la belleza me sirvió para estar donde estoy, tampoco yo sabía que era un arma, porque yo la utilicé para conquistar a los hombres, obviamente. El hecho de ser tan bella, o sea, yo hipnotizaba a los hombres, que los hombres me decían, qué bella eres, y yo eso me hacía sentir poderosa, porque además yo pensaba que con ser muy bella ya eso era todo en la vida. Y ser buena, pero ser buena no sirve porque a los hombres les gustan malas. Sí, por eso siempre fuiste villana en todas las novelas. A los hombres les gustan malas. Entonces, en resumidas cuentas, después que te dije todo esto, Hilda Brahms es una mujer ya hoy en día, una mujer hecha y derecha, una mujer que sabe lo que quiere ahora a estas alturas de la vida, después de tantos años, después de que he pasado muchas cosas, y precisamente las he pasado porque yo he querido crecer. Y hoy en día me siento, podría decir que por primera vez en la vida te voy a decir que yo soy una mujer absolutamente feliz. Es lo más importante. Porque sé lo que quiero, porque me ha costado mucho llegar hasta aquí, tengo la libertad de ser quien soy y de abrazarme y de quererme. Entonces, esa es Hilda Brahms, una mujer que ha llegado a donde está porque, bueno, por esfuerzo propio y bueno, me respeto
ahora me respeto. Hablemos un poco más de tu infancia. ¿Dónde naciste? Yo nací en Mérida de casualidad, porque mi papá era periodista. En paz descanse, ya mi papá ya murió hace unos años atrás, y entonces él trabajaba para el periódico El Mundo y lo mandaron de corresponsal a la ciudad de Mérida. Mi mamá estaba embarazadísima y bueno, yo nací allá, pero yo nací y ya inmediatamente nos vinimos a Caracas. O A sea, Los yo me Teques. crié aquí en Caracas, en San Antonio de los Altos, y luego fuimos a Los Teques. ¿Y estudiaste bachillerato en? Estudié, estudié bachillerato. La primaria la estudié en el Instituto Madre Isabel en Colinas de Carrizal. Allí vivíamos en una urbanización que se llamaba eh, Lomas del Periodista, algo así. Era una época donde era bellísimo, había mucho verde, era una colina, una montaña que para llegar había hasta precipicios y todo. Y en la entrada de la urbanización había un acuario, era una belleza. Había un río que pasaba. Wow. Y luego de allí nos fuimos a Caracas y allí estudié mi primaria en el Instituto Madre Ujú. Isabel. Luego mis padres se separaron, nos fuimos a Caracas y de allí estuvimos poco tiempo en Caracas y nos fuimos a Argentina. Mi mamá ya separada con sus hijas, somos 4 hermanas, y allí estudié mi bachillerato en Argentina y luego regresé. ¿Y qué mezcla tiene todas esas culturas? Mérida, Los Teques, Argentina. ¿Qué experiencia tiene de todo eso? Bueno, mi papá es venezolano del llano, llanero. Y en la época de Pérez Jiménez, él se fue a Buenos Aires y allí conoció a mi mamá. Mi mamá es argentina. Ah, ok. Entonces, mis abuelos son uno andaluz y mi abuela es hija de italianos y mi papá es hijo de libanés. Y Una entonces mezcla. tenemos esa mezcla que tenemos todos los venezolanos Sí, sí, también, sí. porque todos los venezolanos tenemos esa mezcla maravillosa, Un poco maravillosa de cada región. de cada región, sí. ¿Cuántos hermanos son? Nosotras somos 4. Bueno, en realidad somos 5. Una hija, porque mi papá parece que no quería tener mujeres, pero tuvo 5. Somos 4 del primer matrimonio de él, o sea, de mi mamá y de mi papá, y luego tengo una quinta hermana que es del segundo matrimonio de mi papá. Wow, esas hormonas a millones en esa casa, imagínate, puras mujeres. Puras mujeres ¿Y cómo se las llevaban todas complicadas. esas mujeres en esa casa? Ay, nosotras peleábamos muchísimo, porque bueno, éramos pequeñas y bueno, nada, pues, o sea, éramos puras mujeres y tú sabes cómo son las mujeres, o los niños, pues en realidad, que si dame, que esta es mía, que no, que me lo quitaste. Mi hermana Alejandra, que ella cumple años el mismo día que yo, pero un año menos, porque resulta que un cumpleaños, en mi primer cumpleaños, yo me quedé pegada de un tomacorriente. Y entonces mi mamá, que esperaba parir en diciembre, parió justo el día de mi cumpleaños, el 14 de noviembre. Entonces tengo una hermana que es escorpiona como yo, tal cual, un año menor que yo. Y ella era muy peleona, muy peleona. Entonces ahí nos agarrábamos por los pelos, por las greñas, y entonces era así, no, suéltame tú primero, no. Cuento 3, contamos 3 y luego nos soltamos. 1, 2, 3 y no. Tú estuviste un segundo más y entonces eran esas peleas que mi mamá entonces nos mandaba a jugar a los cuartos. La casa donde vivíamos tenía 4 habitaciones, entonces jugábamos a las chicas, que cada cuarto era la casa de una de las chicas, de las amigas. Entonces, claro, el cuarto de mi mamá era, o sea, digamos que la recompensa, y nos los rifábamos. Y eso era una pelea por quién se quedaba con el cuarto de mi mamá, que tenía los tacones, el maquillaje, Tenía las los joyas, accesorios. tenía todo. Entonces nos peleábamos y entonces, claro, la chica que se quedaba con el cuarto de mi mamá era, imagínate, salíamos entaconada, con los abrigos, con las La pestañas, producción. rímel, toda la producción, sí. Ok, era algo intenso. Tú también eres un poco Intenso. intensa. Bueno, yo soy escorpiona, Ivo, y o Eres sea, intensa en todo, en el amor, en todo. uy, no, Ivo. Ay,
En el amor soy muy intensa. Bueno, ya no tanto, las hormonas ya no me acompañan, gracias a Dios. Ya estoy más tranquila, pero siempre fui muy intensa, muy dramática. Para mí el amor ha ocupado una parte muy importante en mi vida. Y sobre todo el amor de un hombre, porque mi concepto del amor estaba basado en hacer una pareja. Mi abuela siempre vio que todas nuestras primas se habían casado muy jóvenes, a los 17 años, y yo ya, después de haber concursado en el Miss Venezuela, no me había casado y mi abuela estaba muy preocupada. Mi abuela decía a mí, mira, Pero tuviste muchos me decía, bueno, pretendientes. sí, claro, pero no me había casado. Y ella decía, ¿cómo es posible que la más bella no esté casada? Entonces ella me decía, a mí no me importa que tú te divorcies, pero cásate. Porque ella era como una raya para ella. Imagínate, tú, todas tus primas están casadas y tú no te has casado, Lili. A mí me dicen Lili en mi casa. Entonces, claro, yo veía el amor desde ese punto de vista, encontrar, porque eso era lo que yo escuchaba de mi abuela. Tienes que encontrar un buen hombre, casarte para ser feliz, Sí, sí, la hacer cultura. tu casa, tener tus hijos, y esa era mi meta, pero no porque mi abuela me lo dijera, es que yo nací así, yo nací con el sueño de la casita feliz. Y yo fui dándome trancazo tras trancazo, hasta que finalmente me casé. Y bueno, eso fue una relación también fallida después de 11 años, porque yo duré 11 años tratando de que la relación funcionara, hasta que finalmente me di cuenta, oye, pero si hacía tiempo que no funcionaba, pero yo estaba muy enamorada. Y Sí, entonces, estuviste bueno, casada una sola vez, según una tengo sola vez. entendido. De contrabando, muchos novios, me imagino. Bueno, Ivo, yo ya a esta edad, si no he tenido muchos novios, no he vivido la vida. Y la has Yo he vivido. sido una mujer muy intensa, he vivido el amor, lo he disfrutado, he vivido la vida, porque soy una mujer muy intensa. Y entonces, bueno, me permití enamorarme y vivir el amor, porque para mí el amor, yo no lo entendía sino desde el punto de vista de tener una pareja y de conformar la familia, la casita feliz. Yo no entendía que el amor nace a través de ti, y a partir de eso, pues tú puedes tener relaciones sanas y desarrollar relaciones sanas. Eso lo entendí después de todos mis fracasos. Pero para mí el amor era el amor de un hombre. O sea, yo me enamoraba y sí tenía una relación que siempre eran un poco desastrosas, pero yo tuve hombres que me amaron muchísimo. Ojo, pero cuando me amaban muchísimo, entonces yo no me portaba tan bien. Te portabas muy Era un poco intensa, malcriada. muy intensa, entonces los Era corrías. malcriada. No, yo, o sea, bueno, yo siempre fui Y no intensa. quisieras casarte nuevamente. No casarme, pero sí me gustaría tener un compañero, porque ya a estas alturas de mi vida, Ivo, casarme ya, o sea, mira, ¿Por qué no? ay, no sé, Ivo, pero Uno, yo, un 20-80-20. como dice mi hija, Sí. ajá, ¿cómo es la cosa? 20, ¿cómo es? 20 millones, 20 millones, 80 años y 20, y y 20 20 infartos. 20 preinfarto. preinfartos. O sea, no, imagínate tú. Ay, No, sí, este, pero tendría que ser un hombre muy especial, obviamente. Mm, pero yo no sé si puedo encontrar un hombre en Venezuela, porque yo no sé si se me echó a perder un poco la imagen del hombre. Yo soy pro hombre total. Yo soy una mujer femenina absolutamente, yo no soy feminista. A mí me encanta que un hombre me atienda, me encanta que un hombre me abra la puerta, que me invite a cenar, me encanta sentirme consentida y halagada por un hombre. Amo la esencia y la energía masculina, pero la masculina como el hombre, como el que manda, el sí, que te atienda como una reina, como una princesa, que esté eso pendiente tuyo. me encanta un hombre así. Este, y bueno, sí me encantaría tener pero ya un compañero, yo no sé si viviría ya con un hombre, porque Porque me te ha vuelto más acostumbré. exigente. Yo pienso que la edad ya, cuando cada persona vamos avanzando, nos ponemos más exigentes en el tema de las parejas. Y además yo ya tengo mi vida, o sea, eh, hasta cierta edad viví de novio en novio.
pensando encontrar el gran amor de mi vida. Me casé, estuve 11 años casada, me divorcié, pero siempre tuve una pareja. Y ahora que estoy disfrutando de mi compañía, la atesoro muchísimo y la valoro muchísimo. Y he Es lo más encontrado, importante. Si encontraste la felicidad en ti, pienso que es lo más importante. Sentirse bien con uno mismo es es lo lo más, más importante. es Que estar así. con alguien que a lo mejor no funcione algo y estés pendiente de una relación que no sea lo ideal. Pero Entonces, sí me gustaría, por ejemplo, tener un compañero, pero para ciertas ocasiones, Ivo, o sea, para viajar, para salir un día a comer, a disfrutar, reírnos, bailar. bueno, hay muchos candidatos que están viendo ahorita Bueno, este no podcast, sé, así que ya saben, escríbele a Hilda Brands porque está disponible y dispuesta. Pero es un poco intensa, ¿verdad, Hilda? pero no importa, a los hombres les gusta eso, les gusta La la intensidad. pasión, la entrega. Ay, Dios, Hilda. Eh, Retomemos nuevamente, sé que estuviste casada 11 años. Eh, Vi en ti muchas veces preocupaciones cuando estabas conmigo en la peluquería. Me decías que a veces el maltrato psicológico dolía más que el maltrato físico, una vez que me Ujú. hiciste ese comentario. Eh, ¿Cómo hacía esa Hilda para mantenerse en un papel de villana dura, fuerte, frente a las cámaras? Y por dentro estabas con una tormenta. ¿Cómo hacías? Ah, bueno, como buena escorpiona, yo creo que los escorpiones siempre tenemos una tormenta interna, pero es el único signo que como el ave fénix renace de las cenizas. Me tocó y tengo que afrontarlo. Yo amé profundamente a mi ex marido, pero profundamente. Había una brecha generacional porque él era 14 años menor que yo. Bueno, en ese momento yo no lo tomé en cuenta porque él era bastante maduro, pero a medida que pasaba el tiempo me iba dando cuenta que bueno, que sí, que estaba esa brecha generacional y yo como una mujer, ay, como siempre, entregada al amor, que hacía Apasionada. no, y que hacía concesiones, porque yo en el amor hice muchas concesiones, con tal de tener a mi hombre A tu lado. a mi lado y contento. Entonces yo le permitía a él que, oye, que saliera con su grupo de amigos, entendiendo que, bueno, cónchale, que de verdad, bueno, había una diferencia de edad que era importante y que él tenía que quemar sus etapas, etcétera, etcétera. Pero yo tuve un matrimonio feliz porque si no, no hubiese Durado tenido tanto tiempo, 11 11 años. años con Fue él. Pero bastante. también fui este, muy infeliz en algún momento de mi vida porque lo amaba mucho y porque el matrimonio se quebró, porque, bueno, pasaron cosas, hubo momentos fuertes y como tú dices, en algún momento yo te comenté que a veces no hace falta que te maltraten físicamente, pero lo que te pueden decir con las palabras te puede herir más. Mucho más. Hubo un maltrato verbal, yo no lo culpo porque en algún momento él me dijo, Hilda, tú tienes que entender que yo crecí contigo. Y esa fue una palabra que me marcó. Yo crecí contigo porque era 14 años menor que yo. Eh, yo lo pude entender y otra cosa que él siempre me dijo que a partir de eso, Ivo, a mí me cambió mi visión de la vida y mi visión del amor cuando él me dijo, tú no puedes poner tu felicidad en mis espaldas porque es un peso muy grande, porque yo siempre ponía mi felicidad en manos Le estaba de dando la responsabilidad a mi él. pareja, sí, Ujú. porque yo pensaba que mi pareja era responsable de darme No, a mí todo y no, no era así, pero ese fue el momento en que como que yo tuve ese despertar. entendiste y dijiste, no es así. Dios sabe lo que le manda a uno. Yo necesitaba aprender una lección que era muy grande, el amor propio. Y bueno, a partir de ese momento empecé a trabajar en el amor propio y hoy me siento muchísimo mejor, me valoro más, me respeto más y claro, ya no hay cabida en mi vida para hombres que me puedan maltratar, ni físicamente, ni verbalmente, ni de ninguna otra forma. Lo más importante es que tú te sientas bien contigo misma. Eso es lo más importante, porque la felicidad empieza de uno mismo.
Si tú no eres feliz contigo mismo, no vas a ser feliz a nadie, ni a la persona que está a tu lado. Así es. Eso es lo más importante. Hablando de felicidad, estuvimos también, tuvimos muchos momentos felices porque vivimos juntos muchas producciones, Ajá. en el cual me tocó a mí que cambiar tu look muchas veces. Una de esas Bueno, veces, siempre. una de esas veces me estuviste sufriendo todo el día desde la mañana solo por cortar un flequillo. Con Constanza Sí, Borowski. llegaste en la mañana con el director de arte y era tarde de la noche y no habíamos podido cortar el flequillo porque tú no permitías que lo hiciéramos. Luego, al final de la noche ya logramos cortar el flequillo porque teníamos que tapar tu expresión de las cejas, porque es algo muy característico en ti. O sea, son unas cejas muy Muy levantadas, muy pronunciadas aquí de pronunciadas. villana. Exacto, entonces teníamos que ponerte como, el personaje era como de ingenua, era, Sí. ¿cómo era el Era personaje? medio tonta. Era. Ay, es que. Ay, Pero se bueno, hacía la tonta ese me hacía personaje. la tonta. Y cuando ya logré cortarte el flequillo, te encantó y me dijiste, Ivo, me fascina, me encanta. Yo me iba a convertir en el villano también, porque estaba ya que no aguantaba con Hilda. Y entonces, ¿qué sientes tú cuando tienes un personaje como de ese tipo? Eh, 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 que es un personaje que te absorbe mucho, tu forma de ser, cambia tu personalidad totalmente. ¿Qué sientes? Es un reto. Definitivamente es un reto para mí. Yo he tenido retos Siempre de importantes villana. en la vida, asumiendo los nuevos personajes, que cada personaje es un reto para mí. Pero sobre todo con Constanza, porque yo a Constanza no quería hacerla tan tonta. Y un día, porque tú sabes que los personajes de Martin Hans son muy característicos, entonces un día comenzamos a hacer la novela, empezamos con los primeros capítulos, y entonces el director me dice, no se te hace mucho eso de ser tontita, ¿no? Y porque yo quería hacerla tonta, pero no tan tonta. Al día siguiente vine como Marilyn Monroe. Ay, ay, no. ¿Sabes cómo era Marilyn Sí, Monroe? Toda sensual a la muy, vez. muy afectada, así. Ay, no, así vine al día siguiente, mi amor, y ahí salió Constanza. Este, igual me pasó con una, con una novela que hice que se llamó Te tengo en salsa, que hice a Yoconda Chaparro, que eran unos marginales, pero de lo último, que comían con la boca abierta, hablaban, eran un desastre. También el mismo director que me dirigió en Anastasia me dijo, si me vas a hacer una chabacana, me la vas a hacer como Como es. es. Tierrúa y demás. Y yo tenía un miedo horrible porque yo decía, Dios mío, ¿cómo? Y entonces ella era chismosa y entonces, mira, fulanito, y no sé qué broma, y hablaba y comía y hablaba con la boca llena, era horrible. Te voy a decir algo. Una vez en el periódico El Nacional, cuando estaba impreso, había una sección que se llamaba Cartas al Editor. Allí salió la carta, una carta que escribió un lector diciendo que cómo es posible que Hilda Brahms, una mujer con esa clase, con esa presencia, haga un personaje tan chabacano, tan horrible. Bueno, me dedicó como una página completa. José Simón Escalona no le gustó el personaje. Y bueno, fueron como que acortando un poco los personajes de la trama, y se fueron Hasta que diluyendo, desapareció. hasta que se diluyeron. Sí. Pero fue como que un coñazo para ellos, porque bueno, o sea, no me veía la gente como, pero yo soy una actriz, yo digo, yo puedo Claro, interpretar cualquier cualquier papel. personaje. Eso te demuestra que yo soy una buena actriz, porque Es la gente, correcto. o sea, se creyó que yo era tan chabacana. Y Pero hablando de directores, ¿alguna vez recibiste una propuesta indecente? jamás, Seguro. seguro.
Nunca, 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 nunca. Déjame pensar. Piensa en lo más profundo dentro de No, ti. muérete que no. Una Yo mujer creo que no se bella, atrevían, espectacular, pero todo. yo creo que no se atrevían. Ivo, yo siempre fui muy seria. Nunca te dijeron, Eh, aquí hay un papel espectacular, pero te espero en mi no, oficina. jamás, jamás, jamás. Yo empecé haciendo un programa que hacía Eladio Lares que se llamaba Lo Increíble. Yo había terminado de participar en el Miss Venezuela y me llamó José Simón Escalona para hacer una novela que se hacía en los estudios de la Simón Bolívar. Allí fue donde yo comencé realmente. Después Hernán Pérez Belisario, en una de las visitas que hizo a ese estudio, me dijo, quiero que te vayas a Radio Caracas Televisión porque te quiero allí haciendo carrera de actriz. De actriz. Entonces yo entré haciendo Lo Increíble, que era un programa que hacía, o sea, que hacía referencia a casos increíbles, a cosas increíbles que pasaban. Entonces yo estaba sentada como un figurín, como una Barbie así, muy bella, preciosa, y entonces Eladio Lares decía, miren esto que pasó, un volcán que se tragó una mujer, por ejemplo, algo así, después la escupió, y bueno, ya la mujer había tenido, ya había parido y todo, o sea, cosas así realmente increíbles. Entonces él me decía, ¿qué te pareció eso, Hilda? Y yo decía, increíble, eso era lo único que yo decía. Un papel muy difícil, un papel muy protagónico. Así comencé yo. Y después comencé con las novelas. ¿Y de qué Pero estábamos hablando? ¿cómo empezó tu pasión por el mundo artístico? Bueno, yo empecé con las novelas y doña Amalia Pérez Díaz, tú la conociste, tú sabes a quién me refiero, una actriz muy querida, chilena, pero muy venezolana al mismo tiempo. Ella estaba a cargo de la escuela de actuación en Radio Caracas Televisión, porque Radio Caracas formaba a todos sus actores. Y entonces a ella no le gustaban mucho las mises, porque ella decía que las mises solo sabían ser bellas y no sabían actuar. Entonces ella quería gente que amara la actuación y que realmente se entregara. Y entonces ella no le gustaba yo, por supuesto. Pero yo cuando llegué a Radio Caracas me enteré que ella había dicho como que, por ejemplo, cuando iba a comenzar a hacer Selva María, eh, ella dijo, ay, qué chévere está el elenco, lástima que esté Hilda Brahms. Porque bueno, porque ella pensaba que No yo confiaba en ti porque venía no del iba a Miss. dar la talla. Y yo le encuentro razón hoy por hoy, porque yo creo que cuando tú estás allí, tú tienes que dar el todo por el todo. Claro, pero demostraste con tantos papeles de villana, con tantos Porque papeles que empecé a tuviste. prepararme. Empecé a estudiar, hice el taller de Enrique Porte, de Gené, yo empecé a estudiar. De hecho, fue así tan increíble que un día yo estaba en el estudio haciendo Ya Selva María y entró doña Amalia Pérez Díaz y me dijo, vengo a felicitarte. Y yo me quedé ¿Viste? fría. Y yo le agradezco a ella inmensamente que ella haya sido así tan dura porque ella lo que quería era que la gente amara la profesión como ella la amaba, porque ella era fue Una una gran actriz, actriz claro. y una gran maestra y una gran profesora. Sí, sí, Y sí. yo se lo agradezco inmensamente, ¿sabes? ¿Y cómo llegaste al Miss Venezuela? Yo jamás me imaginé que iba a estar en el Miss Venezuela y jamás me imaginé que yo iba a ser actriz. Yo quería estudiar arquitectura. Yo hice mi bachillerato en Argentina cuando mis padres se separaron y ya luego mi mamá me dijo, bueno, parece que había problemas para yo entrar en la universidad en Argentina. Entonces mi papá le había dicho, bueno, dile a mis hijas, a la que se quiera venir para acá, para Venezuela, que si quieren venirse, la que sea, la que quiera, que se vengan para que estudien aquí en Venezuela. Entonces nos fuimos mi hermana Alejandra y yo. Entonces cuando llegamos, yo te conté que fui a buscar una beca de la Gran Mariscal de Ayacucho. Yo me fui a estudiar inglés primero a los Estados Unidos y cuando regresé iba a optar por otra carrera y fue en ese momento cuando llegué a la
¿Dónde ibas a buscar la Fundación beca? Mariscal de Ayacucho, y me vio este chamo y me dijo, ¿qué haces tú ¿Qué haces tú aquí? aquí? Tú no deberías estar aquí, tú tienes que estar en Miss Venezuela. ¿Cómo llegaste al Mi Venezuela? Bueno, él mismo, el que me dijo, tú no deberías estar aquí, tú deberías estar en el Miss Venezuela, él me llevó a la Quinta Miss Venezuela, que me acuerdo que en esa época quedaba en Colinas de Bellomonte. Era el presidente Ignacio Foncol, que En ese me momento estaba amó. Osmel. Osmel estaba, pero no estaba a cargo del Miss Venezuela, era como que la mano derecha de Ignacio Foncol, y de hecho, el día que yo fui estaba ahí Osmel Sousa. Y yo usaba el cabello recogido aquí en un moñito. Y el año anterior había ganado Maritza Sayalero, que usaba ese Ujú. peinado, y había ganado el Miss Universo. Ella había sido Miss Venezuela, había ido a concursar al Miss Universo y ganó el Miss Universo. Era nuestra primera Miss Universo. Entonces yo fui con ese peinado, y cuando me vio, Osmel me dijo, eres Miss Departamento Vargas. Y yo salí con mi banda de Miss Departamento Vargas. Qué Qué emoción, increíble, sí. sí. Imagínate, porque estabas en el momento preciso, la persona que te vio, tú buscando una beca, y te dijo, no, niña, ¿qué haces aquí? Vámonos al Mi Venezuela porque tú perteneces allí, ¿viste? Claro, porque la vida te va llevando, Ivo, la vida te va llevando, y tú sin saberlo crees que todo es una casualidad, pero todo es Claro. una causalidad, porque te tocaba ir para Vivir allá, ese te tocaba momento. participar ¿Quién en el fuiste? Miss Venezuela, En te el Miss tocaba, Mundo, participar en el Miss Mundo porque quedaste también finalista quedé en el Miss Mundo, primera finalista del en Miss el Miss Venezuela y Mundo. fui al Miss Mundo. ¿Qué tal? Y quedé entre las 15 primeras finalistas. ¿Qué diferencia ves de una Miss a una actriz? Bueno, yo como actriz te puedo decir que yo siempre ante todo he sido una mujer que ha mantenido una compostura y una postura ante la vida, así como he sido mía, así he sido actriz y así me he manejado en la vida. Yo soy quien soy, donde me paro. Como actriz he tenido, por supuesto, que desarrollar ciertas técnicas para poder estar en la pantalla, respiración, o sea, he hecho muchos cursos de Sí, son dos actuación, mundos me he diferentes, preparado. ¿verdad? Son mundos diferentes, pero al mismo tiempo también tienen que ver porque como Miss eres una figura pública. Es Como correcto. Miss tienes que tener una postura y una compostura y una manera de hablar. Y también como actriz tienes que hacerlo porque al convertirte en una persona pública, todos los ojos están encima de ti. Encima de ti. Y tú tienes que tener un cierto comportamiento, una cierta manera de hablar. eh, un poco, creo yo, siendo tú misma, pero también Ujú. comunicarse con el público tampoco te permite ser tan tú. También Correcto. tienes que disfrazarte un poco. Ujú. Y eso, y esa cosa de actriz ha hecho que yo pueda mimetizarme y ser políticamente correcta en algunos momentos donde uno no puede ser tan natural y Sí. poder decir las cosas como quiere decirlas. Ser Miss te dio ventaja en el mundo de la actuación. Obviamente, porque la televisión quería mujeres bellas. De hecho, hay muchas actrices que vienen del Miss Venezuela. Entonces, claro que me abrió las puertas. El físico me abrió las puertas, y pero yo tuve que prepararme, por supuesto, porque la belleza a veces es un arma de doble filo, porque a las mujeres bellas se les exige más. Ay, porque es muy bella, pero realmente es vacía o superficial. Entonces, Hmm. el ser bella te obliga a que tú tengas que prepararte más, porque tienes que demostrar que realmente también eres buena persona, también eres inteligente. Entonces, la belleza tiene que ir acompañada de muchas cosas. Sí, sí. Entonces, es como tienes que Todo trabajar va de la más. mano, claro. Eso me recuerda mucho una vez que me comentaste que cuando dijiste que la gente te decía, ay, ser bella, X, eh, una vez una persona se te acercó al aeropuerto preguntando que si era Hilda Brands. ¿Recuerdas? Sí, Ese bueno, momento. Para ti no fue un poco agradable, pero yo recuerdo mucho porque tú me contaste ese momento que fue sí. para ti muy incómodo.
Bueno, es que a mí, como mujer, lo que pasa es que yo entiendo esa cuestión de aquella magia que hay alrededor de las mujeres bellas y la belleza como poder, que es muy grande, porque yo la he manejado y yo la he sentido. Asimismo, la gente, las mujeres, que las mujeres solemos ser muy tóxicas y muy envidiosas y malas a veces, no todas. Pero cuando esas hormonas atentan contra ti, hay muchas mujeres que no soportan que tú seas bella, que seas aclamada. Entonces, bueno, Que sea pasó, famosa. pasó que yo venía a una de mis giras de venezolanos desesperados y estaba muy cansada porque comenzábamos de repente, salíamos jueves, viernes, sábado y domingo y de repente nos íbamos el jueves por tierra hasta Maracay. De repente agarrábamos Barquisimeto, de allí nos íbamos el viernes, agarrábamos un avión y nos presentábamos en Valencia, por ejemplo, o Maracaibo. Y entonces estábamos muy cansadas. Yo llegué al aeropuerto y yo estaba en una tienda con unos amigos y veo dos mujeres porque yo las puedo intuir, ¿sabes? Porque es una cuestión así que te están mirando Tiene esa y las energía de tipas ver. están así. Tú dijiste, ya Yo dije, vienen con ya mala vienen a intención. atacarme, Dios mío. Entonces yo veo que se queda una fuera y otra entra y me dice, ¿tú eres Hilda Brahms? Y yo le digo, sí, yo soy Hilda Brahms. A ver, habla para ver si tú eres Hilda Brahms. O sea, la tipa Qué me osada. dice, o sea, realmente demuéstrame que tú eres Hilda Brahms. Y yo le dije, bueno, sí, soy Hilda Brahms. Y la tipa se ha volteado así a decirle a la que estaba afuera, no, chica, esta no es Hilda Brahms. Y para mí fue fuerte porque lo que me demostró a mí en ese momento fue que la gente lo que espera de ti es que tú siempre estés impecable, bella, montada, arreglada, pero la gente no se da cuenta Ese que es el tú precio de ser famoso o exactamente famosa. eres un ser humano que también le duele lo que le pasa, que también sufre, Siente. que se deprime. Y yo estaba muy cansada en esa época porque, oye, estaba pasando por mi proceso de divorcio, me había enfermado, tenía fibromialgia, que no sabía qué coño era, me sentía tan mal que yo decía, Dios mío, ¿qué me pasa? Para esa época la fibromialgia era algo de lo cual la gente no sabía. Entonces, cuando yo me interné en una clínica y le dije, doctor, revíseme de arriba abajo porque yo no sé qué tengo, yo creo, yo pensaba hasta lo peor. Estuve 5 días internada. Me hicieron exámenes de todo tipo y me dijeron, usted no tiene nada, pero es posible que tenga algo de lo que se está hablando que se llama fibromialgia. Y eso era lo que tenía, eran unos dolores que yo no entendía. Y se me formaban como, se me inflama el cerebro, porque eso tiene que ver con una Claro. inflamación, y entonces tenía lagunas, y entonces yo estaba haciendo una novela y estudiaba en la noche, y cuando iba a recordarme la letra no El me libreto, el guión, nada, no acordaba sabías nada. lo que decía, entonces fue terrible para mí descubrir todo eso No, y no solo eso, estabas pasando, como me dices, por el momento de tu separación. de mi separación, que fue muy Entonces, imagínate, dura. todo mezclado con el dolor, con el problema de tu enfermedad, con la separación, con todo. No es Claro, y algo. la gente muchas veces, claro, no está al tanto de que uno, como artista, también es un ser humano que pasa por muchas cosas. Entonces, yo estaba en un estado, obviamente, cuando esa mujer me ve, yo estaba destruida. Yo estaba sin maquillaje, trasnochada, cansada. Entonces la mujer me ve y me dice, no, chica, esta Porque no es siempre Hilda quieren verte de Brahms. punta en blanco. Siempre Exactamente. quieren verte que estés correcta, impecable. Y es difícil, o sea, mantenerte así porque eres un ser humano, sientes, padeces, como todos, ¿ok? Si me vieran en mi casa, mi amor, con mi pijama, Y ese es el precio de el la precio fama. de la fama y de la pantalla. Ajá. ¿Y cómo cambió todo también para ti con el cambio que hubo para todos de la televisión a las redes? Bueno, ese es otro tema. Porque claro, pasamos de
de trabajar para una planta televisiva como Radio Caracas Televisión o Venevisión, que ya tenía sus formatos, ya tenía sus escritores, que hacían la novela, que te llamaban para un personaje, a, a crear contenido, o sea, nosotros a ser productores, crear contenido, escribir. Tuvimos que Hacer tu propio reinventarnos, jefe hacer tus prácticamente. propios guiones y tu propio jefe. Entonces, claro, yo pasé de ser totalmente análoga, porque a mí me gusta escribir en un cuaderno, desarrollar las ideas en un cuaderno, a tener que digitalmente. Yo nunca he sido amiga de eso. De hecho, todo lo maneja mi hija, Daniela, porque ella es mi mano derecha, mi mano Tu izquierda, manager. mi manager, y entonces la que maneja ahorita, gracias a Dios, mi carrera. Entonces me dijo algo que yo le encuentro mucha razón, porque yo no tenía muchas ganas. Yo decía, oye, ella me decía, mamá, tú eres una actriz que le has dado tanto a este país y Correcto. que la gente no se puede olvidar de quién eres tú. Las nuevas generaciones tienen que saber que aquí hubo una época maravillosa, La época de dorada, oro. donde Radio Caracas fue la primera productora de telenovelas del mundo. ¿Tú sabías que Cassandra paraba la guerra de Bosnia a la 1 de la tarde? La guerra de Bosnia se No lo paraba para sabía. poder ver Cassandra. Esas son cosas, oye, que la gente no sabe, pero Claro. fíjate tú la magnitud de lo que éramos nosotros como productores de telenovelas. Y la telenovela era ese espacio donde la gente podía reunirse como familia a ver a sus artistas y a vivir historias que te enseñaban, que te hacían reír. O sea, Sí, totalmente. era una cosa muy linda que recién después que desaparecieron, uno sabía la importancia que tenía para la gente. Entonces, bueno, poco a poco con Daniela, que, que bueno, que ella estudió marketing Sí, digital sí. y se ha preparado para todo eso, es Muchísimo. Se ha preparado productora. mucho. Y entonces, bueno, ahí vamos con las redes porque estamos haciendo contenido, tenemos producciones Hilda Brahms, ya hemos montado varias obras, tenemos contenido para las redes, se trabaja mucho, Ivo, porque tú sabes que se trabaja mucho. Ujú. Pronto vamos a sacar un podcast también. Y entonces, bueno, mi vida me cambió radicalmente, porque antes yo iba cómodamente a interpretar un personaje que trabajaba yo, pero ahora yo tengo que hacer contenido, tengo que crear. Ujú. Y Pero bueno, tienes el apoyo de tu hija, sí, que es lo más es importante. muy importante. Y hablando de tu hija, sé que tu hija no vino de tus entrañas, pero viene de una parte más profunda que es tu corazón. Sí, Porque a veces hay personas que nos apoyan mucho más en todo, o sea, nos apoyan, están pendientes de ti, te quieren, te dan amor, sin tener un vínculo sanguíneo. Y eso también se llama familia. ¿Cómo la conociste a ella? ¿Cómo llega a tu vida? mira, ese es un tema mágico para mí. Incluso yo, tú sabes que yo creo mucho en la astrología, ¿no? Yo me he hecho varias cartas astrológicas y ella siempre sale presente en mis cartas astrológicas. Es como esa hija que tuvo que estar, esa presencia que tuvo que estar allí. De hecho, hay en mi última carta astrológica, Silvia Gasparini, que es mi astróloga, me dijo, me pidió permiso para estudiar un poco esa relación madre-hija, porque ella le asombraba muchísimo todo lo que había pasado, porque en una conjunción de planetas, Daniela estaba muy presente allí. Fíjate tú que es tan increíble que tú sabes que eso lo sacan a partir de la hora de tu nacimiento. Yo nací supuestamente a las 11:05 de la mañana. Ella me dice, tú no debes haber nacido a las 11:05 de la mañana, porque lo más seguro es que cuando tú naces, mientras te saca el médico y hasta que te limpian y todo, después ven el reloj y entonces tú no naciste a las 11:05 de la mañana, porque todos los eventos que han sucedido en tu vida me dan a entender que no naciste a esa hora, porque la presencia de mi papá está nula absolutamente a la hora de mi nacimiento y mi padre fue un padre ausente total. Y eso me impresionó muchísimo a mí cuando ella me lo dijo. Me dijo, ahí se ve a tu mamá, pero no se ve a tu papá. A la parte paterna. No se ve por ningún lado.
Y entonces yo dije, bueno, sí, ella tiene razón. Ella dice, no naciste hasta ahora, tú naciste hasta ahora por este evento que te pasó. Y allí sale Daniela presente. Entonces, esto ha sido estudio de muchas personas que nos han conocido, psicólogos, mucha gente con la que hemos hablado y hemos compartido nuestra experiencia como madre e hija de la vida. Y yo te lo explico a ti porque tú eres un hombre que entiende de eso, tú eres mi amigo y tú sabes y me conoces Sí, perfectamente. casi familia. Somos no solamente amigos, también somos casi familia. Nos conocemos Nos hace muchos queremos y nos años. Es conocemos correcto. perfectamente y tú Es, sabes quién sí. soy yo, tú sabes de lo que estoy hecha. Ujú. Y entonces, bueno, hay cosas que se dicen por allí que, bueno, A eso quería preguntarte. Detrás de ti, en los pasillos, incluso compañeros de trabajo, comentan que ya no es tu hija, sino es tu pareja sentimental. a mí eso es lo que me da risa, Ivo. O sea, de verdad, yo me he puesto como que a imaginarme y yo le digo a mi hija, Daniela, ¿tú te imaginas eso, que tú eres mi pareja sentimental? Y yo me dice, mamá, yo no me puedo imaginar eso. A mí me da risa, o sea, yo entiendo que mucha gente no puede entender la conexión que Es puede ser, correcto. que puede venir de una persona que no nació de tus entrañas. Pero como tú hablas, Dios es tan maravilloso y el universo es tan maravilloso que, fíjate tú, yo te hago una pregunta. Los niños, por ejemplo, que son abandonados por sus padres, si no tuvieran la oportunidad de encontrar a alguien que los adoptara, tampoco podrían tener una familia. Esos padres que adoptan a un hijo no pueden ser llamados padres de ese niño que no concibieron, porque es que además Daniela tiene una madre maravillosa. Y Dos madres maravillosas. bueno, ahora yo me anexo, dos madres maravillosas, porque ella le dio le dio la vida, le dio estudio, le dio los valores, pero yo vine a contribuir con otras cosas. Y la vida te presenta familia como tú. Dame la mano, porque tú eres mi familia. Eso es Tú eres mi correcto. amigo de hace años. Nos hemos peleado, hemos discutido, Que de eso se tratan las pero relaciones. somos, y yo te aseguro que tú me amas a mí como yo te amo a ti, porque yo te valoro a ti como el ser humano que eres, porque a mí me pueden decir, no, pero es que Ivo tiene un carácter, sí, pero anda a verle el corazón a Ivo, corazón que muy poca gente tiene y muy poca gente sabe. Entonces, ¿cómo mides tú la calidad de un ser humano? ¿Por el carácter que tiene o por el corazón que tiene? Entonces, volviendo, tan bello está el gatico maullando, volviendo a la pregunta, yo entiendo que muy poca gente pueda, siendo redundante, entender lo Sí, que significa una relación de una madre y una hija que yo no parí. Pero hay cosas del alma que uno no entiende, Ivo. Incluso yo no lo entendía, a mí me costó entender. Cuando yo conocí a Daniela, que formamos un grupo porque ella era amiga de una amiga mía, fuiste novia de un tío. yo Dinos la fui, verdad, no, yo no fui me quiere novia, sí, decir todo. yo fui novia de un tío De un de tío. ella. Pero eso pasó después. Primero, Daniela siempre ha tenido amigas viejas, le encantan las amigas viejas. Entonces, bueno, yo estaba entre las amigas viejas de ella. Y entonces, bueno, después salí con un tío de ella, pero nosotros, nuestra relación fue creciendo a medida, yo estaba en una época donde me sentía muy quebrada, muy sola, acababa de salir del divorcio de mi ex marido y me sentía absolutamente rota, rota. Había coincidido mi divorcio con el cierre de Radio Caracas Televisión, no tenía trabajo, Tu enfermedad. estaba descubriendo que tenía algo que no sabía qué era, Ujú. estaba absolutamente desolada. Dios te la puso en el momento indicado. Sí, y yo sin embargo no quería nada con nadie. Yo decía, ay, esta niña tan bella, siempre queriendo como ayudarme, porque es que hay almas que vienen. Eh, Ivo, ella ha sido una maestra en mi vida.
Y yo también he sido, porque todos somos maestros. Tú eres un maestro para mí. Yo también he sido una maestra para ti, porque a eso venimos los seres humanos, a aprender el uno del otro. Y yo creo en las almas. Yo creo que como alma yo vine a esta vida, en este momento, a encontrarme contigo, con otro, con mi mamá que yo elegí. Y vine, y Daniela vino a darme ese amor que yo siempre busqué en un hombre, y ella vino a decirme, mamá, tú te puedes apoyar en mí. Yo siempre fui una mujer muy solitaria. Desde chiquita yo siempre fui muy solitaria. A mí me ha costado creer en el amor, abrirme al amor y a recibir amor. O sea, incluso cuando mi mamá me abraza, y yo a veces me cuesta que a mí me abracen, ¿sabes? Pero yo le agradezco inmensamente a la vida que mi hija esté aquí. ¿Y cómo ha sido la relación de tu familia con ella? Ay, bueno, al principio la gente no, mi mamá, mis hermanas, me decían, pero Lili, tú tienes que entender que ella no es tu hija. Y yo le decía a mi hermana Anita, yo sé que ella no es mi hija, no la parí, pero yo la siento como mi hija. Claro. Entonces, eh, fue un poco de aprendizaje de ambas partes, ¿no? De mi familia hacia ella, de su familia hacia mí. La nona de ella, la abuela de Daniela, como Daniela se vino a vivir aquí a Caracas, porque ella es de Mérida, la abuela en Mérida me decía, ay, por favor, Hilda, no me la dejes sola, cuídamela. La abuela de ella me amaba y yo la amé y la amo, la nona. Ella murió repentinamente y fue un golpe muy duro. Este, y toda mi familia la ama. De hecho, mi mamá cumplió 90 años hace 2 días, y las fotos con las nietas. Entonces se pusieron todas las nietas y ella se quedó así, tú sabes, del otro lado, Frenada. porque ella estaba tomando la foto. Y mi hermana Anita le dijo, no, pero tú también tienes que ponerte aquí porque tú eres nieta también. Y Wow, qué entonces, bonito. bueno, qué bonito que ella se sienta amada, reconocida, porque el amor que ella me ha dado, la compañía que ella me ha dado es muy importante en mi vida. Y nosotras trabajamos juntas, y eso es ella Bueno, pero los que para no mí. entiendan, no quieren Y entender, yo quiero decir, eso es ella para mí, ella es mi hija, y yo le agradezco a Dios porque su amor en un momento sanó mi vida. Y eso es maravilloso. La gente, los hermanos que llegan a tu vida, los tíos, los padres, ujú, hay que recibirlos porque Dios en su inmenso amor te pone gente en tu vida bueno, que a lo mejor incluso más importante que tu familia. eso es correcto, salud por eso. Vamos a brindar por eso, mi amor. Gracias. Hilda, además de ser una actriz de carácter, eres muy querida por la comunidad LGBT. ¿De dónde llega ese compromiso y ese amor por la igualdad eh, que tú apoyas? Bueno, porque yo pienso que todos tenemos los mismos derechos, nacemos con los mismos derechos y con los mismos deberes. Si tú tienes derecho a elegir de quién te enamoras, siempre guardando, o sea, El respeto. el respeto, ¿no? Porque cuando yo digo que si tú tienes una tendencia sexual diferente a la mía, porque yo soy hetero y tú eres bisexual o tú eres homosexual, tú tienes derecho a querer a quien tú quieras querer. Eso Si es tú quieres correcto. formar una pareja con esa persona, tú tienes derecho, porque eso se llaman derechos universales. El derecho a la libertad, el derecho a escoger cómo quieres vivir dentro de las normas y dentro del respeto, ¿no? Siempre dentro del respeto. Entonces, sí, el derecho es para ti, porque no va a ser para mí. Claro, porque la condición de cada quien se respeta. Entonces, Exactamente. si respetamos la condición de cada quien como quiera vivir su vida sexual, eh, tenemos que tener los mismos derechos todos. La cuestión es, Ivo, es que yo creo que la gente no puede ser señalada por una orientación sexual. O sea, la gente debe ser señalada como que no vale la pena o es una basura si es un asesino,
si es un ladrón, si es un pederasta, cuántas cosas no se señalan, cuántas Hay cosas peores que eso. hay, o sea, y te señalan porque tú resulta que eres homosexual y es así. O sea, y tú crees que si a Dios no le hubiese parecido que tú fueras homosexual o fulanita de tal fuera lesbiana, tú existirías en este mundo, no existiría, es la creación de Dios. No, Dios no puede ser, yo no veo a Dios como un Dios que señala, que juzga, que culpa, tú no, Dios nos creó a todos por igual. Y dentro de esa creación creó el sexo, creó los deseos, nos creó a nosotros como seres humanos, que tenemos nuestra falla, tenemos nuestros deseos, tenemos Nuestras diferencias. sí, nuestras diferencias. Entonces, yo lo que veo como ser humano y hasta este alcance, digamos, este nivel de haber entendido por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, porque Dios nos hizo como seres humanos tan maravillosos, pero que no nos entendemos, es que esta maravillosa creación de Dios no puede ser que seamos todos así como que cortados por un mismo patrón. ¿Dónde está la enseñanza cuando tú estás cortado por un mismo patrón? ¿Dónde está la enseñanza? Está en el hecho de ser diferentes, que yo pueda aprender de ti y que tú puedas aprender de mí. Entonces, basándonos en el hecho de que todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes, yo creo que cada quien está en la libertad de amar a quien quiera amar. Claro, de vivir su Porque vida como quiera además, sin dañar a otros. siempre. Siempre. Porque los derechos tuyos terminan donde empiezan los derechos de los demás, sin hacer daño. Pero, ¿qué culpa tienes tú de que tú puedas amar a una mujer, o que puedas amar a un hombre, o que puedas amar igual? O sea, eso es lo de menos. Yo creo que lo más importante son los valores, el alma, el corazón. Eso es lo más importante. Y hablando de amar, ¿a cuántos hombres o novios has amado? Yo he amado yo no sé si he amado a muchos, pero sí he amado a unos cuantos. Eh, Me he enamorado de muchos. Muchos me han amado. Pero lo más importante que yo veo en todo en el transcurso de mi vida, es que yo me había olvidado de amarme a mí. Que es lo más importante. Que es lo más importante. Y bueno, ahora me siento muy bien conmigo misma, cosa que ya hablamos anteriormente, y creo que eso es lo más importante, porque cuando tú no te quieres a ti misma, tú no puedes, no puedes saber querer a nadie. Y eso es muy importante. ¿Tuviste algún romance alguna vez con algún actor? Sí, sí tuve. Cuando estuve ¿Con uno o con varios? Bueno, tuve cositas, sí. Cuéntanos. Cositas. Te voy a contar del actor con el que estuve empatada, que fue en Perú. Yo estaba haciendo la novela Natacha y estuve allí viviendo un año en Perú. Me encantó la experiencia, fue maravillosa. Y allí me empaté con uno de los protagonistas. Y fue increíble. Simplemente, bueno, yo creo que, bueno, somos personas adultas, somos seres humanos y nos podemos enamorar, así sea de un actor o de quien sea, pero sí, sí, y de resto no te voy a contar. ¿Con qué actor? Con quien tuve cositas. ¿Con qué actor no quisieras volver a trabajar? A ver, no con ninguno, con todos me llevé bien. Sí. Con ninguno. O sea, con todos volvería a trabajar. ¿De qué papel te arrepientes? De ninguno. De ninguno. Todos los papeles. Bueno, del papel en la vida real de sufrida. Porque de ese me arrepiento. Por intensa. Ay, de víctima, porque yo soy la víctima de todo, porque tú eres el culpable, porque yo le echaba la culpa a todo, a mis novios, lo que sea de lo que me pasaba en la vida, y pude entender que la única culpable era yo. Así que el papel de víctima es el papel del que me arrepiento. Aparte de arrepentirte de víctima, recuerdo que eres muy ingenua.
O sea, te veo muy Sí. ingenua porque una vez me acompañaste a Tobar, Ah, del pueblo donde yo soy, ajá. y todo el camino ibas preguntándome dónde ibas a dormir. Y yo te ¿Pero por decía qué? con el caballo, ¿recuerdas? Yo pensaba que era una Era una caballeriza. caballeriza, Hilda. Iba a todo momento preguntándome, ¿dónde voy a dormir? Yo, con el caballo, Hilda, quédate tranquila. Y cuando llegamos, no era con el caballo. En el cuarto donde ibas a dormir, había un afiche o un mural con un caballo. Y Hilda después muerta de la risa Bueno, pensando que iba a dormir con el caballo. es que miren, yo les voy a decir una cosa. Yo que conozco a Ivo desde hace muchos años, muchas lunas, como diría Maniña. Este señor es un jodedor. Entonces yo le decía, no sé por qué, yo, ajá, porque había un gentío, iba mucha gente para eso en una feria. Iba mucha gente. Yo le decía, Ivo, ¿con quién voy a dormir o dónde voy a dormir? Me decía, con el caballo. Y como ellos tenían caballerizas y todo, yo decía, ¿cómo que me vas a poner a dormir con el caballo, chico? Con una caballeriza. Y yo andaba angustiada ya. ¿Con quién voy a dormir? Con el caballo, Hilda, quédate tranquila. Y era en la habitación que había un caballo enorme. Dormí con el caballo. Sí. También recuerdo cuando fuimos a Canaima a revivir ese personaje único de Maniña. ¿Recuerdas? Claro. ¿Cómo no recordar a Maniña si yo desde niño veía esa novela? ¿Quién no Ah, tú veía desde niño, a mí eso desde me dice niño? todo el mundo. Ah, esta gente se es abusadora. A mí se me acerca gente de mi edad y me dice, ay, es que yo te veía desde chiquita. Y yo le decía, desde chiquita, tú, ay, Abusado. abusadora. Y veíamos esa novela porque esa novela fue ícono en Venezuela, en el Claro, mundo. icónica, sí. ¿Ok? Y ¿cómo te dieron ese personaje, Hilda? ¿Cómo llegaste a ese personaje? Mira, te voy a contar. A mí, cuando hubo una reducción de personal por parte de Radio Caracas Televisión, ellos cada cierto tiempo hacían reducción de personal y bueno, prescindían de algunos actores. Entonces, en esa época, eso fue en el 95, prescindieron de mi contrato y me dijeron, bueno, Hilda, por reducción de personal, nosotros vamos a tener que prescindir. No, yo lo entiendo perfectamente. Yo me fui a Italia porque yo estaba filmando una película para la RAI, para la Radio Televisión Italiana, con Fabio Testi, que era un gran actor italiano que estaba buenísimo. Y aquí grabamos en Playa Medina, y ese tipo estaba más bueno. Ay, pero Ah, yo ese fue uno estaba... de los otros que tú No, dijiste que no, 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 tuviste. no, no, no Dino, pude, Hilda. porque yo estaba empatada en esa época, yo estaba de novia. Y entonces a mí me dio por ser de esas mujeres, ay, que no, que yo tengo novio, que no, para nada, porque ese novio mío no sirvió para nada y me montó más cachos que bueno. O sea, y ese hombre, ¡ah! Tú no sabes, tienes que verlo, lo tienes que buscar, Fabio Testi, un tipazo enorme con unos ojos azules bellísimos, y el tipo me invitaba y yo, no, no, ay, bueno, yo con mi cosa que estaba empatada. Total que, bueno, yo me voy para Italia, allí conocí también en el avión a un italiano de la isla de Cerdeña, y bueno, después me fui a Venecia y tuve un romance todo italiano, maravilloso, bueno, Salud no, por yo he vivido la vida eso. maravilloso. Entonces a mi regreso yo me tomé unas fotos allá, en Venecia, en los puentecitos de Venecia, en las góndolas. Entonces, Venezuela Gráfica, ¿te acuerdas de la revista Venezuela No, Gráfica? no recuerdo, yo estaba muy niño. A Ay, lo mejor no sí, había muy nacido. chiquito, claro. Entonces saca una portada, Hilda Brahms, ya no está con RCTV. Y César Miguel Rondón ve la portada y todavía estaban buscando a Maniña Yerichana y dice, ella es Maniña Yerichana. Entonces me llamaron a mi representante, Rebeca Brusual, y le contaron del personaje que era mágico, mágico. Entonces me reuní con César Miguel y lo primero que me dijo fue, quiero que sepas, una vez que sí, le dije que sí, cuando él me contó la historia mágica de Maniña Yerichana, yo le dije que sí, entonces él me dijo, quiero que sepas que el peso de la novela lo tienes tú. Y así fue. Eso me quedó, bueno, de hecho, tal es así
que quedé tan traumatizada que en la primera semana de rodaje en Canaima yo quería renunciar. Yo le dije al director, ¿Por qué no te renuncio, sentías porque capaz? no, porque me sentía que era demasiada responsabilidad y no creía en mí. Claro, ¿qué edad tenías en ese momento? No, yo tenía 34 años, o sea, yo ya era una mujer hecha y derecha, pero, o sea, pensé que yo era casi que la protagonista de la novela, Claro, tenía el porque todo el peso de la peso, novela. exacto. Entonces, el director me dijo, Hilda, no renuncies, por favor. Habíamos esperado tanto para encontrar a Maniña. Además, sé tú misma, tú eres Maniña. Y a partir de ese momento fluyó Maniña. Pero bueno, fue a raíz de eso. Dejé de trabajar con Radio Caracas, César Miguel me vio una revista y me llamó, y bueno, me llamó para hacer Maniña e hice Maniña ¿Dónde Yerichana. hacían las grabaciones? Estuvimos en Canaima, los primeros capítulos, luego se hizo un pueblo en las filas de Mariche, se hizo un pueblo en la represa de Mariche, y el final también lo grabamos en Canaima. Estuvimos en Puerto Ordaz y bueno, grabamos allí en todos esos sitios. ¿Te afectó emocionalmente después de haber dejado el personaje? No, Porque ese personaje te dio muchísimo. claro, por supuesto, me colocó en un sitial en el que no estaba. Ahora Y donde has ya, permanecido. sí, bueno, ya me consideraban una actriz, porque antes era la rubia buenota que podía ser de villana. Necesitamos una rubia que esté bien buena para que haga de mala. Ahí estaba Hilda Brahms. O Belén Marrero, me acuerdo que la llamaban también. Pero Maniña me dio ese sitio, pues, dentro de las actrices. Entonces ya me escribían para mí, ya me decían Hilda Brahms, no la rubia buenota. ¿Lloraste en algún momento de ese personaje? Bueno, eso era un personaje, o sea, Sí, pero lloraste como Hilda, el pensar, no puedo hacerlo, no soy ah, capaz, es sí, mucha en responsabilidad. ese momento sentía que, en ese momento cuando empecé la novela, que la gente, es que lo que pasó con esa novela es que la novela empezó a grabarse sin Maniña y estaban buscando todavía a Maniña, no la habían encontrado, había otra actriz, pero bueno, por algunos asuntos de contrato, de que no estaban de acuerdo con el monto, algo, esa actriz no iba, que era Amanda Gutiérrez. En las conversaciones con el manager parece que no funcionaron, no sé, pero ese personaje estaba para ella. Entonces, bueno, no se dio y seguían buscando a Maniña. Entonces ya la novela había arrancado sin Maniña Yerichana. La gente estaba esperando ansiosamente, los directivos, el escritor, todo el mundo estaba esperando que llegara Maniña para poder continuar con la trama. Y llegó yo, rubia, Tuvi- blanca. Tuviste que dar un cambio para el papel. Entonces todo el mundo le decía, los directivos le decían a César Miguel, pero ¿tú crees que Hilda, tan blanca, rubia, cuando él se reúne conmigo me dice, tienes que broncearte, tienes que oscurecerte el pelo, Claro. me pusieron unas extensiones y entonces al día siguiente yo tenía una prueba en el estudio de Venevisión donde estaban grabando unas escenas y era que me iban a ver todos los directivos, entonces yo estaba vestida de Maniña porque ya, o sea, los vestidos que se le hicieron a Amanda eran completos. Entonces, ese San Miguel me dijo, no, a ella le vas a cortar aquí, le vas a poner como unas camisitas cortas, anudadas aquí. Y entonces, bueno, se presentó Manilla y era una persona totalmente distinta. Entonces, bueno, Es- ahí comenzó mi viaje con Maniña Yerichana, que fue uno de los uno de los mejores viajes que yo he hecho en mi vida y le agradezco a la vida haber hecho este personaje que me ha dado Es tanto. que ese papel era para ti. Sí, Era para ti. O sea, Dios te tenía destinado ese papel para ti. así es. También recuerdo que yo tuve la dicha de acompañarte a Canaima a revivir todo esto. Eso fue después como que ¿Después de cuántos años? Venevisión repuso Caína. Caína. Eso fue hace como 5 años o 4 años, Sí, ¿verdad? sí, pero después de cuántos años de la novela, Bueno, no sé, eso se hizo en el 20 y pico noventa de, y cinco, sí, como 20 y pico noventa de y años. cinco, 96.
Entonces, bueno, mi hija se le metió en la cabeza, tenemos que hacer un revival de Maniña Yerichana ahora que Venevisión le había puesto y fue una locura. Fue la oportunidad que yo tuve también de verla, porque mientras yo grababa no podía verla, porque yo grababa hasta la madrugada. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de verla, me encantó, la verdad. Y bueno, decidimos hacer este revival, revivir a Maniña después de 30 años, creo que fue. Y hicimos la convocatoria de un gran equipo, entre los cuales estaba Ivo, estaba Miguel, estaba Guillermo Felizola, estaba Alex. Alex se encargó del vestuario, Miguel se encargó del maquillaje. Ivo se encargó de la peluca larga, que era un espectáculo de peluca negra hasta acá. Bueno, estaba Daniela, Guillermo Felizola hizo la fotografía. Fue una experiencia increíble, ¿verdad? Sentiste? La pasamos increíble. ¿Qué sentiste esa energía, ver esa energía nuevamente? ¿Qué sentiste? Oye, primero, después de tantos años, yo decía, oye, ¿podré dar ese personaje otra vez? Porque hay que echarle pichón. O sea, ya habían pasado 30 años. Hicimos unas pruebas. Guillermo me dijo, vente al estudio de fotografía para ver si puedes dar con el personaje, porque no vamos a irnos a Canaima a hacer unas fotos y de repente tú no vas con el personaje. Pasé la prueba. Entonces hicimos las fotos y fue increíble porque además sí, la pasamos tan bien. La pasamos tan bien. Yo recuerdo una anécdota muy cómica porque estamos en la habitación, tú estás prácticamente desnuda. Sí. Y está Miguel maquillándote y todos estamos allí. Está Felizola, su amigo, estoy yo, estamos los cuatro. Y en ese momento entró tu hija. Y cuando te vio dijo, ¿qué es esto? ¿Por qué no me invitaron? Eso fue muy cómico porque tú estabas totalmente desnuda. Por supuesto, estábamos maquillándote y tenías que estar así para poder... Claro, porque me estaban haciendo el maquillaje de guerra, porque para el maquillaje de guerra ella se maquillaba toda. Y entonces yo le digo, Daniela, estos hombres me tienen aquí una encerrona. Y Daniela, pero invítenme. La pasamos increíble, fue divino. Increíble. Y la energía era totalmente diferente porque cuando yo fui a trabajar, obviamente, en el trabajo me iba perdiendo de muchas cosas. Sí. Pero aquí pude sentir... Vivir, disfrutar. O sea, el río, la naturaleza, fue increíble. De verdad, gracias por esa experiencia. No, gracias a ti, Hilda, por hacerme parte de tantos proyectos que has tenido. Porque y de los que van a seguir, mi amor. Gracias. Y gracias por estar en este podcast y apoyarme, ¿ok? Y a ustedes, espero verlos en el próximo podcast, porque estaremos aquí, dando de qué hablar y compartiendo con todos ustedes. Así que no dejen de verlo, ¿ok? Próximamente. Entre pelos. Entre pelos. Este programa es patrocinado por Licores 43 grados. Óptica Ven Visión. Ver bien para vivir mejor.